ese es un significante muy importante, el de acontecimiento, ¿no? Porque casualmente, si nosotros pensamos que las subjetividades están coaptadas, están capturadas, si nosotros replicamos un poco lo que el otro social ya lo tenemos interiorizado, porque no es solamente lo que el otro sociopolítico nos condiciona, sino cuánto de nosotros, nuestras propias inscripciones, en nuestro propio desarrollo histórico, vamos siendo permeables a esa influencia y de pronto reproducimos, calcamos de alguna forma lo que el otro, es decir, generamos cierta sumisión, cierta adaptación. Entonces, ahí se produce la cuestión. Y en esta adaptación en la que todos estamos, generar un acontecimiento, por ejemplo, en Argentina, el 2001, con una crisis política, etcétera, etcétera, se generó todo un espacio de ruptura, todo un agenciamiento colectivo de los sujetos en las calles, tomando las calles, por supuesto, con represión, con judicialización de las luchas, con muertos, ¿no? Y ahí, fíjense que apareció que se vayan todos, que no quede ni uno solo. ¿Qué pasó después? Después que se acomodaron las cosas, siguieron todos los mismos, ¿no? Pero bueno, no sé si te contesté, Esteban, lo del acontecimiento. El acontecimiento es un acto de ruptura donde se genera momentáneamente una nueva realidad, un nuevo agenciamiento. Ahí aparece el agenciamiento, es decir, un agenciamiento colectivo, subjetivo, etcétera, etcétera, que produce... Es como una línea de fuga, sí. Claro, es una ruptura y es una línea de fuga hacia lo instituido, lo socialmente instituido hasta ese momento, ¿no? Bien, bien. De todas maneras, si Sí. en el 2001 y todo eso, después se... Tengo apagado porque estoy cenando mientras estoy, perdón, buenas tardes. Sí. De todas maneras, el acontecimiento lo que tiene de interesante y de importante es que marca un antes y un después. O sea, no somos los mismos después de pasar un acontecimiento. Si bien después se instituyó y se debilitó todo lo que había sucedido, muchas cosas cambiaron. Hay algo que cambió, por lo menos en el espíritu de un montón de personas. Sí, El sí. pensar en micropolíticas, por ejemplo, de trabajo, yo creo que fue en Argentina el momento donde lo micropolítico empezó a realmente en acto a empezar a tener un poco más de relevancia o de conocimiento incluso, ¿no? Bueno, pero fíjate, María, que hay un sujeto que se llama Luis Zamora, que creo que todavía sigue en la política, la verdad no le seguido el rastro, pero en aquel momento era un líder ligado al trotskismo, el líder más popular del trotskismo, es decir, un líder de todos los partidos trotskistas, y de pronto salió, rompió con esa posibilidad de estar al frente de organizaciones políticas y se planteó las asambleas del 2001, ¿no? Y se quedó ahí y no volvió al partido, ¿no? El Mayo francés es otro ejemplo interesante porque muchos de los pensadores que hemos visto en los conversatorios están relacionados con los efectos del Mayo francés, con la ruptura y los agenciamientos generados en el Mayo francés. Eh, bien, bien. A ver si encuentro... entonces, ¿se ve ahí el gráfico? Sí. Bien. Entonces, hemos estado viendo el rizoma, ¿no? Eh, voy a traer un ejemplo, María no le va a gustar, pero fíjense, para pensar un poquito, ¿no? Esto del mundial, ¿no? Vas a Fíjense, hablar de Messi. no, pero en este sentido, no lo vamos... Messi y el Mundial es un acontecimiento micropolítico, por ejemplo, en India, Claro, claro. No, no, porque es una movilización que se realiza de un pueblo que piensa
que a través del fútbol, después de que Maradona hizo el gol ese con la mano, el fútbol los representa como una forma revolucionaria. Yo estuve en India y estuve hablando con indios y sé de lo que sienten. Y si ustedes ven las cosas que aparecen en los videos, ellos salen a la calle reivindicando toda a la Argentina y al fútbol, pero porque piensan que es ese gol que hizo Maradona con la mano fue como un cachetazo al Imperio Británico. Claro, claro, A claro, partir claro. de ese momento, Argentina es un país líder de los países pobres, para decirlo de una manera, que pelea con los pies, no con armas. ¿No? Es una cosa muy loca. No sé el efecto que puede tener el Mundial en Argentina, pero en India, por ejemplo, ha sido un acontecimiento micropolítico. Sí, sí. Ganar el Mundial. Me refería a una cosa más chiquita, pero está bueno lo que tú dices. Fíjate que a ver, el proceso del mundial, digamos, como todo partido de fútbol, tenemos la cosa organizada y estructurada, ¿no? Tenemos por un lado los jugadores, cada uno en su lugar, en su estructura. Están los televidentes, la gente en el estadio, etcétera, etcétera, ¿no? Cada uno ocupa su lugar. Los que están en las tribunas ocupan su lugar, los jugadores, cada uno en su puesto y en su dinámica de juego, ¿no es cierto? Hasta ahí vamos. ¿Qué pasó cuando terminó? Hubo una explosión. Los jugadores salían para cualquier lado, es decir, salían corriendo para todos lados. La gente en las tribunas se explotaba y se abrazaban uno con otro, ¿no? Y en cada casa salían a la calle, ¿no? Es decir, ese efecto me parece como tomar como ejemplo del modelo. En el modelo del árbol, el modelo de la estructura, nosotros tenemos cada uno en su lugar. La estructura marca que cada elemento de la estructura ocupa un lugar y está condicionado por las relaciones de la propia estructura, ¿no? Entonces, en lo rizomático aparece un corte, aparece una ruptura, aparece una generación diferente de conexiones que no están estructuradas. En ese sentido lo planteaba, ¿no? No lo vamos a desarrollar más, pero ahí está. Entonces tenemos el árbol, porque acá vemos un poco, el árbol implica, volvemos al árbol, el tronco, la referencia de un orden en el cual todo lo demás está referenciado, plantea la ley del uno, ¿no? El uno que codifica la multiplicidad, y por otro lado tenemos lo rizomático, que es más del orden de lo múltiple, de lo diverso, de lo no direccionado, donde cada elemento puede estar potencialmente ligado a cualquiera de los otros elementos. En el orden del árbol, en el orden de la estructura, tenemos una causa, un efecto, un principio y un fin. En el orden rizomático está por el medio, no está ni en el inicio ni en el fin. No tiene un fin determinado ni tiene una causa determinada. Circula como las raicillas, ¿no? Como la hierba en el campo, dice. Va por el medio, ¿no? Ni en el orden binario no está ni del lado, ni un del lado ni del otro, va por el medio. Entonces, lo que quiero referenciar es que estos puntos de fuga, como habíamos dicho, estos acontecimientos, esta nueva forma de agenciamiento en la realidad rizomática, no es puramente rizomático, pues si no estaríamos en la esquizofrenia, si no todo sería sin referencias, todo sería abierto, ¿no? Entonces, todo orden rizomático está referenciado también a la estructura, es decir, hay elementos segmentados, estructurados, ¿no? Y elementos que son puntos de fuga. En nuestra realidad que tenemos prevalecen evidentemente las estructuras, prevalecen el árbol, es decir, y en varias reuniones hemos hablado, ¿no? Nosotros tenemos introyectado, en la cabeza tenemos el árbol, tenemos el sacerdote, tenemos el moralista, tenemos el enano fascista, adentro nuestro, porque
formamos parte de esta realidad en la cual vivimos, ¿no? Por supuesto, algunos tratamos de lidiar un poco con esta realidad, ¿no? Bien, sigamos. Esteban de Melo levantó la mano, sí. Bueno, disculpe, no me he fijado. No pasa nada. Quería pensar esto del proceso histórico, que hay como un comienzo, y luego hay un desarrollo y hay un final, que sería como el árbol, así, que nos mantiene como una línea del tiempo que comienza, tiene algo intermedio y un final, pero el rizoma sería más tipo, no es que vamos ya a un futuro, por ejemplo, más evolucionado, científico, siempre hay retrocesos, por ejemplo, esto de la guerra de Ucrania y Rusia, eh, son acontecimientos que pasan y no tienen una linealidad así, siempre hay como un retroceso, pero hay una idea de un avance, pero hay retrocesos y otros procesos que no esperado así. Digo, no sé si medio entreverado, sí, pero... Sí. Bueno, sí, sería ahistórico. Digamos, un proceso rizomático sería histórico porque de alguna forma, como el acontecimiento es ahistórico, es decir, no histórico, es como una ruptura. Eh, pero bueno, ahí vamos a ir articulando un poco todo esto, ¿no? No es histórico, ¿no? El rizoma no es genealógico, de alguna forma. Lo cual no implica que esté, es decir, no puede estar suelto, ¿se entiende? Acá lo que tenemos que ver es que ambos elementos están interrelacionados, ¿no? Hay elementos de árbol y elementos de rizoma. No sé quién quería intervenir recién, no sé qué pidió la... Bueno. Hola, Roberto. Andrés. Bueno, hola. Mira, yo creo que lo que vimos en la clase pasada acerca del rizoma, que es algo que podemos explicar como que está en medio, que no tiene ni principio ni fin, y eso lo hace muy interesante porque como ya hay una multiplicidad de acontecimientos en la vida cotidiana, pues eso nos hace a veces no entender lo que está pasando. Y a veces no vemos venir un fenómeno en la naturaleza, no vemos venir un fenómeno social, científico. Entonces, yo le veo mucho al rizoma como muy dialéctico, ¿no? Porque está muy concentrado en el sentido de los cambios cuantitativos y cualitativos, aunque ya mucha gente no cree en el marxismo así de manera como se pensaba. Se piensa que estamos dentro del árbol cuando hablamos del marxismo, pero el marxismo tiene muchas cosas que se pueden recuperar. Lo que es las leyes de la dialéctica, los saltos cuantitativos y cualitativos, la posibilidad y realidad, cuando uno empieza a ver todo eso, contenido y forma y todas esas cosas que explica la dialéctica, como que el rizoma también siento que es parte de lo mismo, es muy dialéctico. Claro, Bueno, eso lo quería pero comentar. me parece que en otro sentido, el marxismo por supuesto tiene su importancia, los autores han bebido muchísimo del marxismo, obviamente, pero lo cuestionan en el sentido de, entre comillas, si usted quiere, como una estructura arbórea, ¿no? ¿Por qué? Porque en última instancia es teleológico, ¿no? Marca una estructura, un formato, un devenir hacia un punto focal que es la captura del Estado por el proletariado, es decir, son todos como pasos marcados predeterminados. Sirvió en un tiempo, pero ahora se ven aparte cuando toman el poder, bueno, se generan otro tipo de... No son para nada rizomáticos, así que... Pero obviamente el marxismo tiene mucha importancia, ¿no? Carlos Rivas. En todo caso, rompe con una concepción mecanicista de marxismo, ¿no? Esa actitud mecánica de progreso, como que bueno, dialoga un tanto con aquella visión evolucionista
que permeó a la antropología en un primer momento, pues no, hay un cuestionamiento de ese tema de que hay que llegar a del metarrelato, pues, ¿no? De lo teológico de la historia. Creo que este elemento es sumamente interesante incorporarlo. No hay un llegadero, no hay un lugar al, digamos, la humanidad tiene que llegar o la sociedad tiene que alcanzar. Bien, bien, perfecto. Bueno, de eso se trata, ¿no? Para ponerlo más en la realidad, esto de lo rizomático, los autores hablan de el vínculo entre la avispa y la orquídea, ¿no? Es decir, como una evolución paralela. Dice, ¿cómo se da un interjuego entre un devenir heterogéneo, una orquídea y una avispa? Son elementos totalmente diferentes, sin embargo, constituyen un rizoma, ¿no? Uno se enlaza al otro, uno se desterritorializa para reterritorializarse en la orquídea, por ejemplo. Hay un devenir orquídea de la avispa y hay un devenir avispa de la orquídea, ¿no? Fíjense que ahí hay un elemento de construcción de potencia productiva en esa relación. Otra referencia, que acá estamos, ¿no? Acá si ven, es el virus, que también es un devenir heterogéneo. Fíjense en el coronavirus. ¿Qué pasó? Es decir, viene desde un animal, el murciélago, por ejemplo, creo que era así, ¿no? A ver si alguien sabe un poco la genealogía del coronavirus. El murciélago que de pronto pasa al humano. Fíjense lo que se produce, ¿no? Fíjense lo que se produce. Hay un efecto rizomático entre el murciélago y el humano, ¿no? Es decir, hay una contaminación de dos elementos heterogéneos que generan un rizoma, una producción con alteraciones de los componentes del humano, ¿no? Es decir, generando determinados procesos, ¿no? Hasta la muerte. No sé si alguien quiere decir algo ahí al respecto, Andrés. Sí, Roberto, bueno, buenas noches. Pues uniendo los elementos que tú estás mencionando precisamente en cuanto al virus y uniéndolo también a la crítica que se hacía referente al marxismo, yo creo que precisamente esa es una evidencia de lo que ha venido sucediendo pues a partir de la modernidad, ¿no? Si nos regresamos un poquito, tú mencionaste mayo de los 86, del 68 en Francia, y todos esos sucesos que desencadenaron una revolución en Francia. De la misma manera se puede ver, por ejemplo, con el virus. El virus, no el virus solamente del coronavirus, sino los múltiples virus, porque si no se puede hacer un análisis de todos los virus que han permeado la humanidad dentro de su existencia, han surgido precisamente en un desbalance. Ese desbalance, pues de alguna manera podríamos anidarlo allí con Marx, cuando él habla del capital y cómo la máquina ha tratado dentro de su estructura promover una idea de progreso lineal, que era la misma que Esteban mencionaba en términos históricos. Entonces hay un futuro, un porvenir mejor que el que estamos viviendo el día de hoy, pero de alguna manera ese relato de progreso, que siempre es una vertiente hacia arriba, donde los humanos siempre tienen que estar arriba, pues nos llevan precisamente a ese desbalance ecológico. Y es dentro de ese desbalance ecológico que, más allá de si fue un murciélago o cualquier otro animal, pues es precisamente porque el animal mayor, que es el animal, el Homo sapiens, o sea, el hombre pensante, ha generado unas causas y unos efectos en términos ambientales y ha generado un desequilibrio ambiental. Entonces ese desequilibrio ambiental de alguna manera tiene que hacer parar la máquina grande, que es la estructura del mundo, capitalismo, globalización y todo eso, para empezar a gestionar nuevas estructuras de forma, creo yo, en términos no solamente del reconocimiento histórico, monetario, económico y demás, sino también de sentarse a pensarse la realidad de que si vamos siempre en esa vertiente de relato progreso hacia el futuro, pues el progreso y el futuro ya lo tenemos aquí, es simplemente plena destrucción. Bueno, Andrés, ahí tú nombraste dos cuestiones. Primero,
la desconexión del antropoceno, del humano con su hábitat, con el medio, ¿no? Con la naturaleza, etcétera, etcétera, con los objetos, ¿no? Entonces hay ahí ya una desconexión. Esa desconexión produce ese efecto. Ese efecto genera una mutación rizomática del virus. Es decir, a la falta de un agenciamiento productivo, deseante del humano con el medio donde está, ¿no? De habitar ese medio e interrelacionarse, dejarse afectar por el medio, por la naturaleza, ¿no? Y salir de esa cuestión autocentrada, ¿no? Del humano autocentrado como el poder sobre el otro, ¿no? Sobre el otro sujeto y sobre el otro ambiente. Entonces fíjate que una desconexión, una falta de sintonía, una falta de agenciamiento, una falta de producción rizomática con la multiplicidad del contexto que nos habita, genera otra mutación rizomática del virus, ¿no? Y creo que precisamente ahí es donde podríamos ver, pues yo no sé, lo diría así en términos como, listo, la humanidad en ese momento se convirtió en un virus andante, porque precisamente si uno se pone a mirar las estructuras y cómo empezaron a colocarse filtros para que las personas pudiesen ir a distintos lugares que aún perviven en algunos estados, es precisamente porque el ser humano transmite ese virus, o sea, lo lleva dentro de su corporalidad. Claro. Y esa corporalidad pues ya se ve afectada. Precisamente también ahí surgen pues muchos, dentro del rizoma, por ejemplo, los términos de seguridad, cómo se reconoce, por ejemplo, lo que es la salud. Ahí se cambia el modelo de salud y se evidencia otro tipo de modelo de salud donde las máquinas grandes de salud tienen que empezar a buscar una salida, una supuesta salida a través de una vacuna que, bueno, va a tratar de permear no solamente al individuo, sino toda la sociedad para generar nuevas prácticas de reconocimiento de lo que es el ser humano, que es un ser vulnerable en en todos los contextos, creo yo. Y de alguna manera, pues allí nos deja solamente, pues no una duplicidad de eventos, sino de múltiples eventos, creo yo, porque pues está, primero, ¿cómo sería una pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos bajarnos de esa máquina grande de industria para tratar de generar una nueva relación con el ambiente que nos llega a ver que esa multiplicidad dentro de los rizomas es evidentemente pues que afecta todo lo que desencadena en términos de no solamente de relación hombre-humanidad o hombre-ambiente, sino todo lo que es decir, vida, muerte y bueno, múltiples relaciones que podrían Pero ahí, surgir ahí. Andrés, espera, ahí hay muchas cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo poder revertir esto? Primero, bueno, tomar conciencia de que esta desconexión con el medio ambiente, esta desconexión con nuestra propia producción deseante, esta desconexión con el otro, porque en esta comunicación, en este contexto digital, estamos perdiendo cada vez la entidad del otro, ¿no? Y cada vez este automatismo genera que no podamos construir un sentido y una significación. Cada vez la significación se cae, cada vez se deteriora, ¿no? Entonces ahí, volvamos a un elemento que en algún momento trabajamos en los conversatorios. Lo que se pierde es el sentido de que está todo interconectado, Somos máquinas de máquinas, somos máquinas perceptivas con objetos, ¿no? En conexión con máquinas objetos, con máquinas naturaleza, con máquinas ambiente, es decir, ¿no? Máquinas perceptivas, máquinas gustativas, máquinas de los sentidos, es decir, micromáquinas. Dentro de nosotros hay también una serie de máquinas que están en interconexión. Entonces esto habla de un flujo interconectivo de multiplicidades que nosotros no tenemos la menor idea de lo que estamos ejerciendo. ¿Se entiende? Entonces,
Entonces, cada vez nos desensibilizamos, ¿no? Cada vez perdemos más sensibilidad del contexto en que estamos, porque estamos formateados a pensar nuestras propias pequeñas cositas que tenemos que hacer, ¿no? Nuestro trabajo, nuestras cosas, y estamos desconectados con el contexto en que vivimos. Somos sujetos situados, pero a la vez somos sujetos que perdemos nuestra conexión con donde estamos situados. Entonces se complica, ¿no? Se complica. Luis. Algunas cosas que me dejaron resonando y que creo yo, desde mi óptica, con todo respeto, me parece a mí que todo eso es bastante interesante, pero me parece que este agenciamiento va dejando a la territorialización a las nuevas conductas. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que no siempre el agenciamiento va a ser agenciamiento, porque también hay que entender que en algún momento la raíz culmina en el fruto, y el fruto reterializa, bueno, se entiende la palabra, es bastante complicada. ¿Pero por qué? Porque al mismo tiempo tiene que ir surgiendo cosas nuevas. Esto es lo que Armando decía de la dialéctica, esto también puesto en el sujeto y en la sociedad, a la nueva adaptación activa de la realidad, trayendo un término de Pichon Rivière. Con esto, ¿qué quiero decir? Ay, se me fue la idea. Se escapó, punto de fuga. Punto de fuga. Sí, no, bueno, se me escapó la idea. Perdón. Pero referente a lo que tú dices, acá lo que tenemos que pensar es que vivimos en un mundo estructurado. Pero no solamente estructurado por un orden político, conservador, neoliberal, todo lo que tú quieras, sino porque no hay otra forma de que vivimos en mundos estructurados. El tema de qué tipo de estructuración y en qué composición, con puntos de fuga, con elementos de creatividad, con generar otras sensibilidades. Pero me parece a mí que esto es interesante en el sentido que esos puntos que son frutos de alguna forma las ideologías y los nuevos saberes o los saberes que se tienen al alcance hoy con la información que se tiene, da como conclusión que la conducta del sujeto está mucho más cerca de lo que creemos. Podemos plantear que Freud dice, bueno, tenemos el inconsciente, entonces vivimos equivocados siempre. Entonces, esto también es un punto de que la conducta la tenemos mucho más cerca de lo que creemos. Entonces, esto de agenciamiento no siempre va a ser agenciamiento, sino también eso. Porque en algún punto eso que es conducta termina siendo una propiedad de un conocimiento nuevo, transformador, pero al mismo tiempo desestigmatizante de las nuevas informaciones y de las viejas informaciones, sino quedamos siempre pegados a las raíces del marxismo, del socialismo, del capitalismo, que nos llevó a grandes miserias en las sociedades. Entonces, en algún punto, esto que fue crisis también tiene que ser transformación, hacia un conocimiento nuevo. Claro, bueno, tú dijiste lo nuevo, se habló de acontecimientos, se habló de agenciamiento, se habló de lo nuevo, se habló de lo creativo. Por eso va, es decir, los acontecimientos, como bien se dijo en algún momento, aparecen, tienen su apertura y luego tienen su cierre. Después hay que sostenerlo a ver si ese acontecimiento produjo efectos, ¿no? Entonces, por eso, siempre tenemos que pensar, por eso los autores traen otro ejemplo, como el que es el calco y el mapa, ¿no? Aquí el calco y el mapa. ¿Qué es calcar? El calco es reproducir lo mismo, reproducir la estructura, lo estático, la foto, ¿no? Es decir, la reproducción de lo mismo. Entonces dicen los autores, no hagamos calco, generemos mapas,
generemos rizoma, porque el mapa o la cartografía, o el mapa cartográfico, si tú quieres, implica, ¿qué cosa? La experimentación, implica la posibilidad de generar otras líneas, no siempre estar reproduciendo, porque nosotros estamos viviendo en estas sociedades, porque hay que tomar un diagnóstico de la sociedad, vivimos calcando de alguna forma lo dado, lo instituido. Generalmente lo que dice el orden neoliberal, ¿cuál es? Y bueno, es lo que hay, no hay otras posibilidades, adáptense, no piensen, ¿no? Entonces el mapa plantea otra cosa, va por otro lado, toma otro devenir, ¿no? En forma rizomática busca la experimentación. Entonces ahí tenemos otro ejemplo. Y los autores plantean otro ejemplo más que está aquí, que es la pantera rosa, ¿no? Es decir, ¿qué es la pantera rosa y cómo lo toman los autores? Los autores toman la pantera rosa en una superficie, en una pared rosa. Entonces, ¿qué pasa con eso? La pantera rosa en una pared rosa se vuelve imperceptible, ¿no? Entonces, es la posibilidad de no copiar, es la posibilidad, es como un punto de fuga de la realidad dominante, ¿no? ¿Se entiende un poco los ejemplos? Sí, entiendo. Entonces dicen los autores, tener ideas cortas, hacer mapas, hacer rizomas, no hagan fotos, no copien, ¿no? Traten de hacer algo creativo, que esté más ligado en su propia producción deseante, en la producción propia deseante junto con la producción de otros, ¿no? Bien. Por eso los autores no nombran capítulos. En mis mesetas los autores no hablan de capítulos, hablan de mesetas, porque los capítulos están seriados, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ¿no? Están en una linealidad estructural, el libro como estructura, el libro como copia del mundo, el libro como calco. Ellos están produciendo otro tipo de producción de escritura, ¿no? Entonces hablan de meseta. ¿Por qué de mesetas? Porque la meseta está como al medio, ¿no? La meseta no tiene la cuestión jerárquica, ¿no? Se reproduce ahí, al medio. Me parece interesante esa cuestión del ejemplo de la meseta, ¿no? Dice, cada meseta puede, referido al libro, ¿no? Cada meseta puede leerse de cualquier forma. Es decir, son independientes. Bien. Ricardo, no sé qué. Sí, Roberto. Sí. No, Se escucha bajo, Ricardo. ¿Se escucha bajo? Sí, sí. Se escucha muy poquito. Se escucha muy poco, ¿sí? Sí. Póngale potencia, Ricardo. Voy a ponerle la potencia de Messi. Claro. Bueno, no, a ver, ¿me escucha ahora sí? Sí. Bueno, usted llegó a un punto que responde la pregunta inicial sobre la relación entre agenciamiento y rizoma. Pongamos este paradigma. Si existe, digamos, el inconsciente freudiano, pues digamos, tiene una estructura que más adelante se va a llamar la de la falta, en los avances del psicoanálisis, y existe una estructura del rizoma. Las dos estructuras existen, ¿cierto? Como existe también el árbol y el rizoma de una manera, digamos, paradigmática. Y nos relacionamos con ellas. Nos relacionamos todo el tiempo con ellas, pero el agenciamiento es la operación sobre ese magma que es el rizoma, sobre esa forma raicilla que es el rizoma. Entonces el agenciamiento, usted plantea
El tema co es la reproducción de lo mismo, mientras que la cartografía, la experimentación es la composición. Hay un texto de José Luis Pardo, donde él también pues, reflexiona sobre este concepto de rizoma en relación con el ensamblaje, que es propiamente dicho la composición. ¿Sí? El agenciamiento es la composición. O sea, no es un sujeto, pero nosotros, en tanto operadores, aún no siendo sujetos, sino que somos operadores singulares, una singularidad en medio del rizoma, podemos producir, agenciar, por eso se llama agenciar, producir, es un sustantivo, un paquete de relaciones. Entonces, tienen que ver con la acción y con la composición. Claro, tienen que ver pero con Ricardo, ahí te interrumpo un poquito porque me gustó la idea de composición que planteaste. Está bueno, porque para hablar de composición, tenemos que hablar de agenciamiento y de distintos elementos heterogéneos articulados, ¿no? Y por ahí nosotros pensamos, me parece, el error es pensar un sujeto autónomo que de pronto hace agenciamiento con la realidad, ¿no? Es decir, genera determinados actos y producciones. Y es un grave error, porque en realidad tenemos que poner en ese agenciamiento, tenemos que poner al propio sujeto que piensa con calcos, ¿no? Es decir, pensamos, calculamos. Claro, pero nosotros no somos nosotros. Sí. Ahí se entrecorta. No somos nosotros los que hacemos el agenciamiento, sino que es el agenciamiento el que nos produce a nosotros. Claro. Es otra relación. Bueno, pero todo el tiempo nos está produciendo. Claro, pero no totalmente. No totalmente, no existe en absoluto. Pero tenemos que algo, a ver, hablaron por ahí hablaste del psicoanálisis del inconsciente, ¿no? Es decir, lo que tenemos entonces que tener en cuenta para tomar un mapa general de un agenciamiento posible de un sujeto situado, tenemos que tomar en cuenta el inconsciente, porque nosotros nos relacionamos con el mundo no tanto con la percepción consciente, nos relacionamos con el mundo desde el propio inconsciente. Y acá está lo que tú dices, de alguna forma estamos ahí generados, por ejemplo, en una relación amorosa. Es decir, nosotros decimos, sí, yo me relacioné con tal persona porque me gustaba tal cosa, me parece que lo que me llamó de ella es tal cosa o de él tal cosa, ¿no? Y de pronto la pareja es un caos, ¿no? Es un desastre. Es decir, entonces, ¿cuánto hay de ese no sabido de uno mismo, de ese otro inconsciente no sabido de uno mismo que genera un vínculo conflictivo, por ejemplo, en una elección de pareja conflictiva? Por lo tanto, es decir, tenemos que establecer, y ese es el error, me parece, de no poner en la posible composición, tomando tu palabra, de un agenciamiento con el mundo circundante, no tomar en cuenta que somos sujetos que tenemos una producción inconsciente, que tenemos un consciente de calco, arbóreo, estructurado, sometido, y tenemos un inconsciente también ligado y sometido o dogmático. Recuerden cuando hablamos, donde pensábamos junto con Rolnik, el inconsciente colonial capitalístico. Hay un inconsciente colonial capitalístico. Por ejemplo, si tomamos esa referencia del inconsciente colonial capitalístico, estamos pensando que estamos produciendo calcos, estamos reproduciendo la realidad. Entonces, en ese contexto es donde tenemos que pensarnos y tomar en cuenta todos los elementos que componen un agenciamiento. Bien, Carlos, no sé si Carlos quería hablar. Sí, solo quería dos comentarios, ¿no? Con relación a este tema
del calco, ¿no? Ya lo decía el mismo Mariátegui, unos pensadores norteamericanos que nos invitan a eso desde hace rato, ¿no? Con los cuales debemos dialogar. Simón Rodríguez es otro, cuando decía aquello que se ha convertido en cliché aquí en este país, que es aquel llamado de inventamos o erramos, ¿no? A inicios de la primer cuarto del siglo XIX. Yo quería hacer un comentario, Roberto, bueno, quizás es una basada lo que voy a decir, ¿no? Pero me ayuda mucho a dinamizar todos los elementos que está desarrollando el texto de Luhmann y Berger sobre la construcción de la realidad. Me parece que ayuda a comprender de manera más dinámica todo esto que plantean los autores, ¿no? ¿Puedes repetir el nombre? El de Luhmann y Berger y Luhmann, la construcción social de la cultura. Berger y Luhmann. Muy buen libro. La construcción social de la realidad. La construcción dinámica de la realidad. Sí, la construcción social de la realidad. Ah, bien. Bueno. Berger. Sí, se entrecorta. Bueno, bien. Entonces, vamos pensando a través del agenciamiento, de lo rizomático, del árbol, ¿no? De la pantera rosa, ¿no? Del calco, del mapa. Se habló del psicoanálisis. ¿Qué más? A ver. Bueno, yo diría que dejemos acá el primer capítulo, ¿no? Para ver y tratar de pensar el segundo. A ver si lo ven. Acá hay un comentario, si quieres se lo leo, Roberto. Ahí está, lea. Dice Roberto García Salgado, hasta antes de este comentario que yo me lo perdí. Me parece que agenciamiento se venía discutiendo muy al estilo Giddens, no conozco Giddens. Por otro lado, me parece que el comentario de Roberto es un poco atrevido. El vínculo que hace del psicoanálisis, pues justo es lo que Deleuze cuestiona y critica. Bueno, ahora vamos, no sé quién dijo quién hizo referencia. Roberto García Salgado. Bien, Roberto. Bueno, es que, a ver, los autores tienen una relación muy importante con el psicoanálisis, por supuesto muy crítica, pero también muy valorativa, ¿no? Guattari fue alumno de Lacan, ¿no? Discípulo, alumno, bueno, fue a sus clases, digamos. No sé si se psicoanalizó con él, la verdad que esa parte no me acuerdo, pero hay un vínculo con el psicoanálisis muy importante, positivo y negativo, positivo en el sentido de que toman muchísimas cosas del psicoanálisis, y crítico en otro sentido, porque critican muchos elementos del psicoanálisis, ¿no? Sobre todo, ya que estamos, y que tú hagamos una dialéctica, me gustaría que tomes la palabra, Roberto, después. Toman fundamentalmente lo que ellos critican del psicoanálisis. Una de las cosas que critican del psicoanálisis casualmente es casualmente lo arbóreo, lo estructural, ¿no? De generar la dictadura del significante, es decir, generar una estructura edípica que va a taponar la producción del sujeto, ¿no? En un contexto clínico, en un contexto Freud-Lacan, ¿no es cierto? Estamos pensando ahí, ¿no? Entonces ahí, en esa estructura edípica, donde está el otro materno, está el niño, ¿no? Y está el elemento de ley estructurante, que es el nombre del padre. Bueno, entonces, el Edipo es una metáfora de
producción, de fundación de la subjetividad. Para el psicoanálisis, el Edipo es lo que tenemos que transitar para fundarnos como sujetos humanos, para entrar en el libro de la humanidad, ¿no? En este proceso simbólico, ¿no? Que atravesando el complejo Edipo como elemento de castración, ¿no? Es decir, debemos dejar algo valioso de nosotros mismos por la amenaza de castración, es decir, ese vínculo simbiótico con el otro materno. Estamos reduciendo mucho las cosas, ¿no? Esta relación simbiótica con el otro materno a partir de la amenaza de castración, es decir, la imposición de una ley que nos permita la incorporación del lenguaje, ¿no? Y ese distanciamiento para tener una producción deseante individual. Ese sería un poco el contexto psicoanalítico que critican Deleuze y Guattari. Me gustaría, y el tema también de que personaliza, digamos, lo que sería la conflictiva del sujeto a una conflictiva particular, familiar, triangular, alejándolo de lo que es lo colectivo y lo social. A un conflicto entre papá, mamá y bueno, ancestros, etcétera, olvidándose de lo que es el inconsciente como máquina y poniéndolo como falta, ¿no? O sea, poniendo el deseo, digamos, el deseo como máquina, ellos lo utilizan como una falta, como una cosa que falta. Y según Deleuze y Guattari no falta nada. Y ahí lo vamos a ver con el hombre de los robos ahora. Pero me gustaría que Roberto, si puede ampliar, porque la idea es que dialoguemos, que pensemos. Nadie acá tiene la verdad ni nada por el estilo, ¿no? Estamos, yo particularmente, yo vengo del psicoanálisis, soy psicólogo, pero particularmente prefiero no tomar el psicoanálisis como elemento, porque para mí me perturba en la creación de nuevos conceptos. Es muy potente la estructura del psicoanálisis, entonces yo conscientemente no tomo elementos casi psicoanalíticos. Por supuesto sí lo tomo, ¿no es cierto? Pero no me meto en la composición del psicoanálisis porque es muy potente y por ahí no quiero caer en que otros psicoanalistas intentan pensar lo social desde el psicoanálisis. Entonces no me gusta eso, no me gusta pensar como Zizek, como Aleman, acá argentino, pensar un poco la realidad a partir de los elementos psicoanalíticos. Está bien, pero cuando hacemos solamente desde esa composición, a mí particularmente no me gusta. No digo que esté mal de los otros, ¿no? Pero bueno. Bueno, no sé si Roberto... Esteban de Melo quiere hablar. Bueno, Esteban. Sí. Que lo que yo entendía de la lectura así de Deleuze y Guattari, es que salen un poco del estructuralismo de Lacan, ¿sí? Y tipo, claro, eso, no ven el deseo como falta, sino como el inconsciente como productor de nuevos territorios existenciales y eso. Claro. Ese elemento. Lo que pasa es porque hay todo un montaje ahí, ¿no es cierto? Porque, fíjense, si nosotros tenemos una estructura y todos los elementos están relacionados a la estructura, entonces nuestra práctica, yo lo tomo de lo político, ¿no? La clínica es bastante difícil y bueno, y ahí hay muchos elementos para pensar, pero bueno, no me voy a meter por ahí. Hay como una intervención clínica. Yo tuve la oportunidad de atender a un paciente y, por ejemplo, me formuló la idea de que iba al gimnasio. Y, por ejemplo, yo le dije, está bien que vaya, porque es un nuevo territorio existencial, así. Claro. Bueno, lo que pasa es que ahí, bueno, hay mucho, pero bueno, no sé si entra, porque bueno, si Roberto se suma, lo hacemos, pues, lo que sí vamos a tomar, lo que los autores dicen, es que, entonces, toda interpretación, porque acá aparece la interpretación, ¿no? No cómo opera, cómo funciona un sujeto con sus territorios existenciales, tomando lo que tú dices, Esteban, sino ellos plantean, bueno, la interpretación, donde de pronto el sujeto, paciente, analizante, está ahí, ¿no?, para recibir la interpretación. Está bien, hay un juego
digamos, sobre todo el lacanismo, donde dice, bueno, no, la interpretación no es que el sujeto, no es que el analista tome el poder de la interpretación, bueno, toda una serie de cuestiones, pero no es el camino que toman los autores. No hay que buscar un significado oculto a partir de lo que el paciente dice, ¿no? Sería un poco la cuestión. Buscando una causa que al final nunca se va a poder encontrar porque nunca se llega a la causa. El psicoanálisis habla de la tramitación del fantasma fundamental, y bueno, qué sé yo. Bueno, pero bueno. La búsqueda mismo que no te escucho, María, se interrumpió. la búsqueda de la causa Sí. es una teleología, o sea, también estamos de nuevo en ese punto, en el punto de que hubo un principio y hubo un final, y que lo que pasó está determinado por eso que pasó al principio. Entonces eso es muy como rígido, Claro, ¿no? bueno, Muy rígido. Es una crítica también a la cuestión de la representación. Bueno, eso abre un poco, pensar un poco la ciencia también, ¿no? De qué lado está la ciencia, cómo pensamos a partir de los componentes científicos, si bien el psicoanálisis nos toma como una ciencia rígida, pero de alguna forma tenemos un sujeto ahí, ¿no? Como objeto de trabajo, y bueno, y la ciencia también con sus elementos para buscar las causas determinantes, donde no se incluye el científico en su composición. Bueno, hay una serie de autores que también piensan para revertir esta estructura donde siempre tiene que haber una causa que fundamente la realidad, bueno, toda una serie de cuestiones. Que lejos está de lo rizomático, esto quiero decir, ¿no? Sí, totalmente. Más que pensarse por qué, yo diría que Deleuze y Guattari preguntarían ¿para qué pasa algo? ¿No? ¿Con qué funciona eso? Claro. Como máquina, ¿no? ¿Con qué funciona esto que me está pasando? Exacto. Más que preguntar cuál fue el origen. Exacto. Entonces, siguiendo con los ejemplos, en El hombre del lobo de segunda meseta, vamos a pensar a Salvador Dalí para pensar las neurosis, los lobos para pensar la multiplicidad, las manadas y la masa, el desierto, Kafka, el sueño del hombre de los lobos, ¿no? Y el psicoanálisis, volvemos al psicoanálisis. Bueno, las pulgas, el enjambre de abejas, los gérmenes, ¿no? Todos estos elementos. Entonces, los autores lo toman a Dalí colateralmente, lo puse como ejemplo, pero lo toman colateralmente para pensar el tema de la neurosis y la psicosis. ¿Por qué? Porque el esquizoanálisis y la referencia conceptual de la subjetividad para estos autores va más del lado del esquizoanálisis, que es un poco la crítica del psicoanálisis, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque piensa la neurosis y la psicosis, que estamos aquí, ¿no? Como dos elementos estructurales diferentes, ¿no? Digamos, el psicoanálisis plantea la neurosis tomando como una estructura rígida, donde hay un núcleo edípico, que ya recién habíamos hablado, donde el nombre del padre es un elemento fundamental, ¿no es cierto? Bien. Y la psicosis, desde este punto de vista, sería una falla en la estructura. El neurótico no tiene falla en la estructura, por eso resiste. Es muy difícil que el neurótico se transforme en psicótico, dice Lacan, dice Freud, etc., ¿no? Entonces, en cambio, la psicosis aparecería como una falla en el eslabón que vincula todos los componentes de la estructura. Y ese elemento es el nombre del padre. Posteriormente para Lacan serían los nombres del padre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sería ese pegamento, ¿no? Ese soporte simbólico que sostiene la estructura en el neurótico. Cuando falla eso, por un fallido en la propia composición de la transición o del atravesamiento del complejo de Edipo, cuando hay una falla en la estructura, entonces en esa falla aparece la psicosis, como delirios, como alucinaciones. Entonces los autores no toman como modelo la neurosis.
los autores toman como modelo el esquizoanálisis y la esquizofrenia, no como estructura patológica, sino como modo de conexión. Porque dice, por ejemplo, el neurótico, los autores hablan, bueno, un orificio con la vagina, ¿no? Es decir, un elemento, un objeto con otro objeto, vinculándolo, como diversas, una pipa es un falo, ¿no? Es decir, referencias simbólicas neuróticas o comunes, ¿no? Porque neurótico es un sujeto común con síntomas, común entre comillas, normal entre comillas, no existe la normalidad. Pero bueno, lo que dicen es que el psicótico no tiene ese modo de producción cognitiva. Para él, puede haber una serie de orificios que hablen de una multiplicidad de vaginas, por ejemplo, o de falos, ¿no? Por eso toma Salvador Dalí en unas producciones, algunas neuróticas, y dice, y hay otras producciones más tirando a lo psicótico, ¿no? O que pueden representar un poco la psicosis. Es decir, que la composición de multiplicidades vinculadas a multiplicidades solamente lo puede hacer la percepción psicótica o esquizofrénica, ¿no? Es decir, ¿por qué toma eso? Porque lo que los autores es su fundamento es pensar que la producción deseante está taponada por lo político fundamentalmente, obviamente, pero también desde el psicoanálisis por este elemento del complejo Edipo y el montaje interpretativo estructural de la subjetividad y de los síntomas. Entonces lo que hablan los autores es que no, tiene que haber una producción donde el inconsciente es un inconsciente poblado, no representativo, no edípico, sino un inconsciente poblado, un inconsciente múltiple, ¿no? De ahí habla que los lobos, el ejemplo de los lobos que toma en este capítulo, en esta meseta, dice, lo que Freud no toma en cuenta de los lobos es que lo hace una representación individual, ¿no? Y lo hace una representación individual que luego la va a relacionar con la estructura edípica para decir que el lobo es una representación paterna, que la cola del lobo, porque en el sueño los lobos aparecen con colas largas, ¿no es cierto?, que es más del zorro. Entonces dice, esa cola larga en realidad es un elemento fálico que lleva a la castración, ¿no? Entonces, no es que sea tan sin fundamentos, es decir, Freud hace un gran trabajo, ¿no?, de pesquisa, de análisis de este caso, que es un hombre, que es un adulto, que está en la guerra, ¿no es cierto?, posterior a su participación en la guerra, y dice, él descubre que este sujeto había hecho una neurosis infantil, cuando lo ve en las sesiones. Entonces, lo que va descubriendo, y sobre todo toma el sueño de los lobos. ¿Cuál es el sueño de los lobos? El sujeto sueña de chico, a los, 4 años creo más o menos, sueña que está en la cama, en la realidad de su casa, tiene la cama que da a la ventana y hay un árbol allá atrás. Entonces el sueño reproduce de alguna forma y ve que la ventana se abre, se sorprende y ve en el árbol, en las ramas del árbol, lobos, ¿no? 7 lobos. Entonces Freud hace toda una disquisición interpretativa de todo esto, ¿no? Entonces, maravilloso, es decir, Freud tiene una producción impresionante, pero más allá de la belleza, de la producción hasta literaria de Freud, hay elementos que los sujetos de esta perspectiva de Deleuze y Guattari plantean de que no es así, que se come, se entrampa, no ve que hay lobos, los lobos hay que referenciarlos con la manada, las manadas hay que referenciarlas, por ejemplo, con el desierto, bueno, una serie de cuestiones que plantean los autores, ¿no? Entonces vamos ahí, ¿no? Entonces, y volvemos que también
lo podemos relacionar con el rizoma, ¿no? Porque en última instancia lo que estamos hablando acá es lo que estamos viendo como elementos de multiplicidad. Entonces hace referencia. Los lobos lo podemos plantear como referenciado a la manada, ¿no? Es decir, ¿qué es una manada? ¿Y cómo se diferencia de la masa? Entonces los autores comienzan a trabajar esa cuestión, ¿no? La manada es un grupo pequeño, es un grupo rizomático de alguna forma, ¿no? O con prevalencia rizomática. ¿Por qué? Porque los elementos, los miembros de la manada, que son pocos, tienen distancias uno con otro. No hay una jefatura central estructurada, ¿no? Como en las masas, por ejemplo, ¿no? Las masas es una multitud de sujetos iguales, ¿no? Referenciados, cada uno en su lugar y referenciado a determinado elemento arbóreo, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, la manada va por otro lado, ¿no? Dice, es más rizomática, ¿no? Hay una distancia variable entre los miembros. Los miembros no están en la centralidad del grupo, están en los bordes, ¿no? No hay elementos de jerarquización estructural, sí, quizás de poder, ¿no? Y generan más efectos de desterritorialización, ¿no? No hay elementos de igualdad, dice, y si hay elementos de igualdad no son los mismos. El jefe de la manada, dice, actúa por acciones sucesivas, es decir, no tiene la referencia del jefe, ¿no? Del jefe. El jefe es un sujeto que está, sea el elemento que tenga, sea un político, etcétera, referenciado, histórico. El jefe de la manada actúa por elementos momentáneos, circunstanciales, ¿no? Esa es la diferencia. Por eso es más rizomático. Bien. Bueno, no me dejen solo, estoy hablando solo, acá Esteban ya me lo quiere hablar. Bueno, sí, esto de la manada, ¿se puede pensar como los grupos así? Claro. Dentro de una multiplicidad así. Claro. Volvemos al ejemplo del Mundial, de Messi, del Mundial. Es decir, hicieron el último penal y la gente salió, se acabó las estructuras, se acabó como estamos hablando, la manada y la masa, se acabó el efecto de masa estructurada, ¿no? Se perdió los elementos, es decir, cada uno corría, Messi iba para un lado, los otros iban para otro lado, uno abrazaba a uno, otro abrazaba al otro, en las tribunas también un desconcierto total, la gente aparte estaba afectivamente capturada, entonces generaba, y en todos lados se produjo una serie de producciones, ¿no? Andrés. Roberto, es que quería mencionar, porque pues es evidente que en el ejemplo que estás colocando es un ejemplo como de alegría, sí, alegría, yo lo colocaría como de alegría, de fulgor, como de emoción positiva. Y pues trasladando ese mismo ejemplo, que es lo que está pasando ahorita precisamente con Perú, que también sucede lo mismo, ¿sí? El caso es, pues, en términos políticos, pues, el presidente de Perú, electo por voto popular, de alguna manera, pues, fue atacado por una gran masa de dirigentes de Perú que no les gusta este tipo de políticas que van más hacia el orden de lo social, y pues atacaron con toda. Tanto así que pues llevaron al quiebre no solamente del gobierno que fue electo de voto popular, sino también pues generando una
insatisfacción popular en términos de la sociedad, y pues eso llevó precisamente a lo que estamos vivenciando en términos sociales. Es que ahorita Perú se encuentra en términos de, yo no sé cómo se llama eso, pero es como término de sitio, una cosa así donde las personas no pueden salir a manifestarse, y en caso de que lo hagan, pues corren todas las consecuencias en términos hasta de perder la propia vida por estar generando una lucha social por la inconformidad que hay, no solamente con el gobierno, sino con las políticas que se están destinando en términos sociales. Entonces, eso colocándolo por el otro lado en términos de que no fue la felicidad, sino fue en este caso como la incomodidad. Perfecto, Andrés, muy bien lo que tú dices, porque está bien, porque si no acá estamos pensando de que toda producción colectiva o de masas o de manada en última instancia va a ser positiva, ¿no es cierto? Después te paso a Víctor. En realidad no se olviden, por eso hablamos de la composición de los agenciamientos situados, es que tenemos que poner también como un elemento fundamental las inscripciones inconscientes, es decir, la propia producción inconsciente de los sujetos, ¿no? En forma individual y en forma colectiva. Entonces, y dentro de la producción deseantes, no se olviden que tenemos la producción paranoica, ¿no? O fascista, o neofascista, o reactiva, y la producción más esquizo-deseante. Entonces, lo que tú me marcas probablemente tenga que ver con estos elementos más paranoicos, fascistas o reactivos de la masificación, ¿no? Y no de un acontecimiento, o hasta podría tomarse quizás como un pseudo acontecimiento que una producción colectiva, no sé, de toma de poder o lo que sea, y no un acontecimiento, ¿no? Entonces, por ahí también habría que diferenciar un poco eso, ¿no? Lo que tú dices. Bien. Víctor. Bueno, gracias por el pase, buenas con todos. No tengo la costumbre mucho de interrumpir, pero en esta oportunidad me he hecho recordar, he leído un poco acerca de la Segunda Guerra Mundial, cómo era que los nazis se habían organizado para empezar pues su Blitzkrieg, ¿no? Su guerra relámpago. Entonces, había la estructura jerárquica del ejército era fuerte, ¿no? Era prácticamente vertical, pero había momentos en los que había que tomar decisiones, y eran los que estaban pues en el frente de batalla. Entonces, eso se dio en varios frentes, ¿no? Varios, ¿cómo se puede decir? Capitanes, jefes de tropa tenían que tomar decisiones. Entonces, el mando general dio la orden de que en esas situaciones, ese tipo de situaciones, los que estaban en el frente tenían que tomar decisiones, ¿no? Y era en este caso el que el que estaba en ese momento, ¿no? Entonces, de ahí surgieron varios héroes. Los que estaban al frente de los tanques o en los batallones o inclusive en el aire, ¿no? Se hicieron bien conocidos, ¿no? A través de la historia, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Eso era todo. Claro, quizás, a ver si te entendí, quizás esa flexibilidad por la situación de guerra permitía el afloramiento de otros sujetos, o la participación de otros sujetos que a lo mejor si la cadena de mando jerárquica vertical por ahí no lo permite, ¿no? Ante unas situaciones extremas, etcétera. No sé si creo que te entendí por ese lado. Sí. Bien. Entonces, bueno, pero aparte otro ejemplo que no lo dije, que formaba parte de la primera meseta, es la cuestión del general, ¿no? ¿Qué es esto, no? Es decir, la referencia jerárquica del general
como referencia. Los autores hablan también que Freud era un general, ¿no? De alguna forma, ¿no? Porque tenía esta cuestión de la dominación jerárquica y estructural, ¿no? Pero en referencia y en contraposición al modelo del general, tenemos, la de la guerrilla. La guerrilla es otro modelo, ¿no? Diferente. Puede haber jefes, pero pueden mutar, ¿no? Y la guerrilla es otro formato, es otro modelo más flexible, ¿no? Más compenetrado también generalmente en la selva, ¿no? Entonces más compenetrado con la naturaleza, ¿no? Medio como la pantera rosa, ellos se pierden en la naturaleza, por eso se pintan, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense qué interesante esa cuestión de la guerrilla, ¿no? Estamos viendo otros modelos más rizomáticos. También en algún momento habíamos visto el juego del ajedrez como elemento estructural y el juego del Go oriental. El Go son todas las piezas iguales y se mueven territorialmente, hay unos con otros, ¿no? Así, no sé, las blancas y las negras. Y la idea es encerrar o capturar al otro a través de movimientos, pero todas las piezas se mueven iguales. En el ajedrez las piezas se mueven diferentes y tienen jerarquías, ¿no? No se mueve igual la reina que el rey, que los peones, que las torres, que el alfil, ¿no? Y cada pieza se debe mover como está estructurada, ¿no? El peón de una forma, la reina de otra forma, ¿no? Y es contra el otro. Así que estamos pensando estas formas. El que quiera interrumpa, no hay ningún inconveniente, ¿eh? Interrumpa, toma la palabra, porque no estoy viendo quién pide la palabra. Andrés Carvajal pidió, y después, quiero comentar algo sobre lo que decías del ejemplo del Mundial y de Messi. Dale, Dani. Si Andrés no habla, hablo yo entonces. El ejemplo de Messi, a mí, más que lo que vos decías, por ahí algo rizomático lo de la gente del Mundial y demás, a mí me suena más a la lógica de la representación, más al árbol, como que alguien juega por mí. Y después, lo que surge puede ser, por así decirlo, rizomático, pero lo veo muy ligado a distintos factores que atraviesan, como el nacionalismo, como el Estado, cómo se reproduce el capitalismo, el consumo. Es diferente un partido que se juega en el barrio a que juegue Messi o la selección nacional que me representa, que a mí no me representa. Es como que por ahí el 2001 sí me parece un caso más rizomático, y después también como, otras revueltas, como la de Chile en 2019, como pudo haber pasado, también en Colombia, creo que fue el año pasado o el anteaño. Entonces esto sí me parece más rizomático, o no tan representativo, sino más ligado a la multiplicidad de lo que va pasando en el momento, esos contagios, porque son territorios relativamente cercanos dentro del continente, pero con sus lógicas propias. Claro, sí, no, totalmente de acuerdo. El punto lo traje primero por la cercanía del acontecimiento del Mundial, ¿no es cierto? Y segundo, porque quedé con ese momento, ese corte, donde se terminó, se hizo el gol y lo festivo, y esa cuestión, eso no está organizado. ¿Cómo se va a festejar? Cada uno sale corriendo para cualquier lado, ¿no es cierto? En esa situación nada más, ¿no? Perfecto. Ese era simplemente el momento, ¿no? Donde todos salen sin una referencia, no hay nada organizado para hacer, cada uno corre a abrazar al que sea. En las tribunas lo mismo, ¿no? Todos se abrazan, a lo mejor uno abraza a uno que ni conoce, etcétera, ¿no? Sí. Bien, ahora entendí. En ese sentido, ¿no? Bien. Y quería preguntarte, perdón, ahí que dice árabes y chacales, de Hombre de los Lobos va Kafka y de ahí árabes y chacales. ¿Podrías decir alguna referencia en base a eso? Porque, como que no sé a qué se refiere. Sí, los autores hacen
una referencia ahí. ¿Cómo habitan el desierto? ¿No? Un poco como la manada y la masa, ¿no? Los árabes lo habitan de determinada forma y los chacales de otra, ¿no? Es decir, por ejemplo, los árabes, dicen, son una masa organizada, armada, extensa, extendida por todo el desierto. Y los chacales, una manada intensa, no extensa, intensa, que no cesa de adentrarse en el desierto, siguiendo las líneas de fuga o de desterritorialización, ¿no? Es decir, cómo habita el desierto, ¿no? Los chacales y cómo habitan el desierto los árabes, en este sentido, ¿no? No sé si te quedó más o menos claro. Sí, perfecto. Bien. Entonces, vamos un poco ahora al tema del sueño, ¿no? El ejemplo del sueño del hombre de los lobos, que es la parte central. Obviamente, esta meseta, este capítulo de los autores, van en contra, por supuesto, del psicoanálisis, ¿no? Siempre tengamos en cuenta que valorizan mucho el psicoanálisis, pero lo critican en determinado punto, ¿no? Y ellos toman, por ejemplo, el elemento fundamental del psicoanálisis, que es el inconsciente, ellos también lo toman como fundamental, pero de otro modo, otro estatuto del inconsciente. Entonces, fíjense, ¿no? Dice, los lobos, cuando el sueño aparece, que ve los lobos ahí fijos y lo miran fijamente, entonces ahí Freud dice, lo miran fijamente, dice, y es una inversión de la mirada fija que el hombre de los lobos tuvo cuando presenció el coito paterno, ¿no? A los años, no sé, 2 años, no recuerdo bien la cronología, ¿no? Pero fíjense cómo representa, porque entonces ahí lo plantea sobre la sexualidad, ahí plantea cómo el hombre de los lobos, al ver al coito a tergo, es decir, la madre agachada, en posición animal, el padre parado, ¿no? Entonces cómo esa relación hace que después el hombre de los lobos, fije esa imagen, y después él se siente atraído por las mujeres en esa posición, agachadas. Tenían en la casa de los lobos, tenían en la clase media, y tenían su personal, ¿no es cierto? Estaba la famosa chacha, que era la que, bueno, estaba ahí, lo cuidaba, limpiaba, etcétera, etcétera. Y él quedaba fijado, la chacha, cuando se agachaba a limpiar algo, o el piso, etcétera, y estaba en esa posición, y era una representación materna, ¿no? Como objeto de deseo, etcétera, etcétera, ¿no? Otro elemento que toman, dice, las colas largas, que es una distorsión. Las colas largas de los lobos es una representación fálica, dice, y entonces es una representación a la vez de castración, porque, dice, también el hombre de los lobos recuerda un libro que la hermana le mostraba, que era también de un lobo que lo habían castrado, un lobo que lo habían en un libro. Entonces, fíjense, a lo que va es esto, ¿no? Entonces, el lobo es una representación del padre y una representación edípica, ¿no? Y los elementos de castración que se muestra acá, ya sea por la cola de los lobos, como por otros elementos, lo que muestra la castración es casualmente la representación no tramitada bien del complejo de Edipo, y la representación del agente de la castración es el padre, ¿no? Entonces, lo que los autores critican de alguna forma es esta reducción
hay una especie o una operación de reducción interpretativa del caso del hombre lobo, como los casos en general de la clínica, ¿no? Esta es un poco la crítica que hacen estos autores del psicoanálisis, ¿no? Siempre, como digo, valorizándolo y tomando muchos elementos. Lo que ellos critican en última instancia es que no permiten que el sujeto, el paciente, el analizante, abra a otras producciones, decía antes, y siempre tenga que estar en las representaciones a través sintomáticas, estar expuesto a las interpretaciones. Entonces, ¿por qué hizo lo que hizo? ¿O por qué dijo lo que dijo? Porque fíjense acá hay un elemento de la mecánica. El sueño generó un sobresalto, dice Freud. Ese sobresalto generó una impresión en él. Entonces, si hay una impresión, dice, hay algo más oculto. Ese algo más que es oculto hace referencia a una causa determinante de lo patógeno del paciente. Y entonces, por lo tanto, es una causa a interpretar. Y estará ligada a la fantasmática de toda esta estructura edípica, ¿no? Hay una madre como objeto de deseo, la madre en la posición a tergo en el coito con el padre, hay un padre como referente de la representación de la prohibición y de la castración, de la ley. Entonces esa composición generó un fenómeno de los síntomas, ¿no? Ahí estamos. Esa es un poco la crítica. También parece... Sí. ¿Podría aportar algo acerca de la multiplicidad como sustantivo en esta parte del texto del capítulo 2? Hace una diferenciación, bueno, los autores de lo macro, lo micro y de lo micro, y hablan de la multiplicidad como la observamos nosotros, arborescente, y existen las multiplicidades rizomáticas. Por lo tanto, multiplicidad como concepto existe, lo hemos manejado históricamente, pero ellos ya hacen la diferencia con las multiplicidades rizomáticas. Unas son más como más dogmáticas y las otras son más dialécticas, ¿no? Podría decirse, la multiplicidad rizomática. Claro. A ver, ¿cómo lo podemos pensar? Sí, bueno, siguiendo lo que estábamos viendo, ¿no? Hay una multiplicidad, si tú quieres, reducida por supuesto, pero hay una multiplicidad estructural, ¿no? Edípica. Ahí está el padre, está la madre, está el niño, está el falo como elemento, está el deseo, ¿no? Está la composición del sueño, están los lobos, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, esa es una multiplicidad arbórea, según los autores, ¿no? Y después, casualmente, esa multiplicidad arbórea autorreferenciada en el complejo de Edipo, como significante mayor y estructural, tapona la multiplicidad inconsciente que el sujeto tiene como potencialidad, una multiplicidad que está latente, una multiplicidad latente, que está taponada por otra multiplicidad en red, articulada, estructurada, edípica, ¿no? Tomando muy bien dicho, es un ejemplo claro, muy bien. Entonces, pero que se puede ver de diversas formas, ¿no? Es decir, la propia sociedad es una multiplicidad articulada, arbórea, ¿no? Jerárquica. Elías Canetti en ese texto, bueno, aquí mismo habla de dos tipos de multiplicidades. Unas veces se oponen y otras se combinan, ¿no? Por lo menos de que ya estamos inmersos en una y al mismo tiempo estamos con una lucha interna, ¿no? Y al mismo tiempo que nos va modificando y depende de nosotros que abramos esa ventana, ¿no? Para poder entenderlo. Claro, porque está la multiplicidad, como tú bien dices, como sustantivo, es decir,
la multiplicidad como estatuto de multiplicidad, no la multiplicidad como adjetivo, ¿no? Esto es múltiple, no, la multiplicidad como estatuto de multiplicidad. Entonces, si nosotros pensamos que la sociedad es una multiplicidad estructurada, ordenada, reglamentada, a través de la ley del uno, a través de la jerarquización, podemos pensar que el Mayo francés, el 2001 en Argentina, los acontecimientos en Chile e infinidad de otros acontecimientos son la producción de otra multiplicidad diferente, con otro estatuto de multiplicidad articulada y agenciada. Y acá podemos encontrarle agenciamiento, darle un basamento político, micropolítico, ¿no? Me parece que esa es otra forma de pensar lo múltiple. Bien, bueno, estamos cansados ya, me parece, estamos a fin de año y bueno. Buenas. Sí. Hola. Sí, yo quería pensar algo de relación al hombre de esto de los lobos. Sí. Hace todo, Freud hace toda una interpretación de lo que le sucede a partir de esto de lo edípico. Entonces la idea sería no interpretar así, Claro, o hacer. porque la interpretación es ya representativa y tenemos ya algo para interpretar, ya tenemos un basamento conceptual estructural a lo cual, según los autores, ¿no?, ya está prearmado, ya está prefigurado, ¿no?, que cada paciente va a estar calcado a partir del complejo de Edipo y que entonces, ante eso, tenemos que pensar toda nuestra intervención regida por estos elementos estructurales. Como es, y entonces cómo se saldría, digo, cómo se, capaz que desplegando, permitiendo que se despliegue el deseo o algo que el inconsciente produzca. Primero está complicado, yo te hablo de la clínica, les dije que yo del psicoanálisis no me meto mucho, soy psicoanalista, pero no lo tomo tanto como elemento porque no quiero pensar la realidad y la política desde el psicoanálisis, como hacen algunos, ¿no? CISEC, etc. Pero es difícil en el ámbito clínico, porque hay mucho peso de la estructura. No se olvide que el psicoanálisis tiene un poder muy grande, ¿no? Es fascinante el psicoanálisis, tiene una estructura conceptual fascinante, pero hay elementos para rever profundamente, me parece, ¿no? Esa es una cuestión. Pero bueno, le quería comentar algo que me fui. Y quedaría el tercer, que ya no tenemos tiempo, la tercera meseta, que es muy compleja, muy difícil, ya vamos a ir viendo, pero casualmente los autores hacen un recorrido ahí sobre, casualmente desde lo genealógico, de lo geológico, siempre me equivoco, digo genealógico en vez de geológico, hacen de los estratos, ¿no?, los estratos, las estructuras, cómo hacen una ontología del mundo, ¿no? Es decir, cómo en este capítulo tratan de pensar cómo se estructura el mundo, ¿no?, desde lo físico, geológico, hasta lo orgánico y después lo lingüístico o el lenguaje o las representaciones, ¿no? Hacen todo un esfuerzo y es muy complejo ese capítulo. Lo vamos a tener referenciado siempre, pero bueno, habla, a ver, les digo simplemente, tiro un elemento para pensar. Hablan sobre elementos de complejización mayor. Toman la Tierra, porque geología, la Tierra para pensar lo físico. Cómo se compone, cómo se ha compuesto la Tierra y sus estratos, ¿no?, los estratos geológicos. Entonces piensan estos autores, porque hablan del cuerpo sin órganos, toman la Tierra como un gran cuerpo sin órganos, original en última instancia, como fuerzas intensivas, ¿no?, como un magma intensivo,
¿no? Antes pensaban también el cuerpo sin órganos como un huevo, ¿no? Que parecía como el huevo. ¿Qué es un huevo? Parece como totalmente indiferenciado, pero no es indiferenciado, porque con el huevo se produce un animal, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese huevo tiene una diferencia de intensidad, y esto es muy importante para los autores. La Tierra es el magma primero, y el huevo, por ejemplo, plantea una cosa estructural fundamental, que ya hay diferenciación en estas intensidades libres, en estos flujos libres, en estas partículas libres, que luego, por ejemplo, como el huevo, que me parece una representación muy figurativa, muy interesante, el huevo ya tiene diferenciación, no solamente tiene diferenciación el propio huevo, sino que todo el animal que se va a producir, todo el organismo que se va a producir a partir del huevo, tiene sus determinantes estructurados dentro del propio huevo como diferencias de intensidades propias, químicas, etc., ¿no? Fíjense lo importante acá, ¿no? Porque no es necesario, para pensar nuestra realidad, no es necesario que tengamos todas representaciones, ¿no? Somos sujetos dependientes de las representaciones y perdemos un montón de cosas más, ¿no? Ya con Rolnik hablamos de ese inconsciente, de esos pequeños, estas germinaciones del inconsciente que había que activar, ¿no? Y que no tienen que ver con la representación. El tema del cuerpo, el tema de la sensibilidad, el tema de la comunicación del sujeto con el ambiente, ¿no? Entonces, bueno, y ahí va hablando, entonces, esa tierra como magma, como intensidades activas, ¿no? Dinámicas, pero no formadas todavía, van después a conformar los primeros estratos. Los primeros estratos. Dice como los estratos como esos agujeros negros que chupan, que absorben el universo, ¿no? La energía que va dando, bueno, algo así. Los estratos son como una primera forma de darle a esas intensidades sin forma, casual, informes, de darle una forma. Bueno, y luego va a complejizar, ¿no? Otras, porque dentro de ese primer estrato lo subdivide en una primera articulación, segunda articulación, dentro de la primera articulación entre forma y sustancia, la segunda articulación forma y sustancia, pero diferentes. Bueno, toda una complejidad, ¿no? Después habla del organismo también, cómo las células, ¿no? Todos los componentes, las proteínas, ¿no? Cómo el basamento del organismo, cómo se va produciendo. Luego va a pensar la palabra, el lenguaje, la representación, el medio circundante, y va a llegar a la garrapata, ¿no? La garrapata como aquel elemento con el medio social, el medio, ¿no? Y dice que hay un medio asociativo, un mundo circundante en el que todos estamos ligados. Es decir, el mundo está ahí, cada uno lo ve con los elementos perceptivos que uno tiene. Entonces la garrapata, que está en un árbol, está esperando que pase el animal, ¿no? Y lo va a oler y va a calcular la distancia y se va a lanzar hacia el animal y ahí le va a extraer la sangre. Fíjense en esa composición. Entonces hay un mundo circundante donde el mundo para la garrapata es el aroma, es la percepción del olor del animal que va pasando. ¿Se entiende? Bueno, y así habla toda una complejidad, bueno, pero bueno, no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero bueno, para que vean que, bueno, les agradezco la participación. En febrero retornaremos, veremos el cuarto capítulo, la cuarta meseta, ya después les paso los datos, y vamos a tener la página web, en enero creo que ya vamos a tener la página web, y bueno, que vamos a tomar unas vacaciones ahí, yo voy a trabajar un poco en la página para ponerla en condiciones, y va a ser un espacio para todos de producción, así que bueno, para que no quede solamente los lunes. Fíjense que en los grupos, en este grupo de taller de lectura, hay 400 personas, y hoy participaron 30.
Entonces, está bien, es complejo, los horarios son difíciles, bueno, pero la gente no se va. Es decir, no sé, verán después las grabaciones. Bueno, digo, para toda esa gente que no puede participar, va a estar la página web para que podamos también intervenir y cada uno puede intervenir en la página en cualquier momento, ¿no? Así que, bueno, ¿algo más? Y cerramos. Desearles feliz Navidad a todos los compañeros, se la pase con su familia de manera tranquila, serena y con que el año que entre nos dé la oportunidad de cambiar algunas cosas que tenemos, cambiar al fascista que llevamos dentro y a todas las cosas, los errores que cometemos. No se olviden del sacerdote que llevamos adentro. Sí, también. Sí, Bueno. Una línea de fuga es tomar el año nuevo indígena que es en junio. Yo lo festejo en esa fecha. Bárbaro, bárbaro. ¿Y saben qué estaba pensando? Un segundo nada más. Estaba pensando, para los próximos encuentros, más allá de esta cuestión teórica, me gustaría, no sé, vamos a hacer una experimentación, que los chats, ¿no? Los utilicemos para poner cosas que vamos sintiendo, ¿no? Darle lugar, porque acá hay mucha teoría, ¿vieron? Entonces, darle lugar a lo que uno siente, ¿no? Y escribirlo, algo, ¿no? Bueno, malo, lo que sea, ¿no? Lo que uno va sintiendo, algo poético, algo del cuerpo, algo de las sensaciones, algo del aburrimiento, alguna idea ahí, ¿no? Pero que sea como un canal más rizomático, si ustedes quieran, ¿no? ¿De a 10? Así que vamos a probarlo, digo. Y después tenía la otra idea de armar grupos, que todavía no me animo, de hacer grupos para pensar una clínica sociopolítica, una clínica micropolítica, ¿no? Para casualmente exponer nuestros árboles, exponer nuestros sacerdotes, nuestro dogmatismo, ¿no? Nuestra semiótica, nuestros pensamientos arbóreos, nuestros calcos, y ver qué líneas de fuga se pueden generar. Pero bueno, que la pasen lindo y nos vemos en febrero. Fue unas... Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Hasta febrero.